Pues bienvenidos otra vez y bienvenidos a todas las personas que están conectadas en Zoom. Definitivamente hoy es una tarde muy interesante, tenemos un tema súper actual, la ética del uso de la inteligencia artificial. Creo que hoy por hoy todos hemos oído hablar del ChatGPT y cómo nos puede ayudar la inteligencia artificial a ser más eficientes, etcétera. También hay controversia por el lado estudiantil, etcétera. Entonces, bueno, creo que hoy vamos a estar hablando de eso, pero sobre todo un tema que a nosotros nos importa mucho, que es la ética del uso de todas estas herramientas. Entonces, hoy vamos a dedicar un buen rato a platicar con expertos, poder tener ahí una buena interacción, pero antes quisiera presentarles un video de este espacio, del COLAB, que es un espacio colaborativo de Promotoras Social México, en el que buscamos que haya la interacción, que pasen conversaciones, que discutamos, que generemos oportunidades. Y bueno, para eso estamos aquí. Entonces, por favor, el video. El COLAB PCR les da la bienvenida. Promotora Social México, interesada en mejorar la calidad de vida de las personas menos favorecidas, además de invertir en empresas sociales y otorgar donativos, se preocupa por los emprendedores, quienes serán los creadores de esas iniciativas que solucionarán los problemas más apremiantes de nuestro país. En Promotora Social México, brindamos oportunidades a quienes más lo necesitan, a través del apoyo a empresas sociales enfocadas en los sectores de educación, salud y desarrollo económico. No es casualidad que estés con nosotros, tenemos algo en común. Por eso te invitamos a disfrutar este lugar como si estuvieras en casa. Siéntete libre y con la confianza de crear, de colaborar, compartir, transformar y de hacer realidad todo eso que está en tu imaginación. ¿Qué es el COLAB PCR? Es un espacio de colaboración que busca atender los retos que tiene nuestro país, mejorándolo a través de la realización de proyectos de transformación nacional. Buscamos la colaboración mediante un eje que nos lleve a cambiar vidas. Dentro de este eje sucede la magia de la colaboración. Si ya estás convencido de que quieres cambiar el mundo, ahora solo debes estar dispuesto a que suceda. Te diremos todo. Escuchando otras ideas, intercambiando experiencias, participando, creando, sumando. En el COLAB PSL nos dedicamos a potenciar y catapultar el impacto social por el desarrollo integral de las personas menos favorecidas. Buscamos habilitar oportunidades de desarrollo para ti que eres Emprendedor social, creador, soñador, atrevido, aventurero, desvelado, artista, escritor, geek, friki, financiero, constructor, hipster, storyteller, altruista, roller, ecologista, vegano, inconforme, generoso. competitivo. Cada uno tenemos un talento diferente. Dando lo mejor de nosotros, podemos cambiar el rumbo de nuestro país. El crédito no es individual. Juntos lograremos transformar vidas. Hoy que estás de visita con nosotros, queremos que te lleves algo muy concreto. El compromiso de hacer alguna actividad que mejore la vida de las personas, o que aprendas algo nuevo, que conozcas a otros emprendedores, que desarrolles una nueva idea. Te invitamos a vivir la experiencia del COLAB PSM, el detonador de iniciativas. Aquí no solo está la gente que quiere, sino la que está trabajando por cambiar al mundo. Promotora Social México. Ayudamos a crecer. Pues como pueden ver, aquí lo que tratamos de hacer en el COLAB, pláticas como hoy, talleres, mesas redondas, es generar la innovación, la colaboración y que pues pasen cosas, todas en beneficio de nuestro país, que le hacen mucha falta. Entonces, bienvenidos, los invitamos a que puedan seguir las redes sociales del COLAB, ahí constantemente estamos posteando qué pasa, muchos de nuestros eventos son sin costo, entonces, bueno, bienvenidos. Y bueno, les platico un poco rápido qué es Promotora Social México. Es una organización de impacto social que busca mejorar la calidad de vida y las condiciones de los menos favorecidos. Y tenemos dos líneas de operación. Una es Impactuando, que es una consultoría de impacto social, que trabaja con organizaciones para ayudar a multiplicar su impacto social. Y por otro lado, tenemos a Impact Ventures, que es nuestro fondo de inversión, que busca empujar empresas sociales con impacto social en México y Latinoamérica. Y le cedo la palabra un par de minutos a Octaviano Putale, que es el director del fondo.
Buenas tardes y bienvenidos. Gracias, María. Digo, prácticamente, bueno, como saben, soy el responsable del área de inversión de impacto. Hemos revalorizado esta actividad Impact Ventures. Creo que el propio nombre describe nuestra actividad, que es capital emprendedor, pero que tenga un propósito muy claro, que es que se genere un impacto. Como ya escucharon, Promotora lleva prácticamente 15 años de estar apoyando este tipo de iniciativas, unos 15 años de estar haciendo inversión de impacto, y eso para nosotros es apoyar emprendedores que a través de su modelo de negocio, productos o servicios, le cambien la vida a la gente más necesitada. En este tiempo hemos llevado a cabo inversiones más de 20 empresas prácticamente en todos los sectores: educación, salud, desarrollo económico, comercio justo, electricidad, vivienda. La verdad que es una gama muy amplia. Y así mismo hemos invertido recursos en algunos fondos por el segundo piso, que a su vez hagan llegar recursos a todos estos emprendedores. Ya que algunos meses lanzamos un nuevo fondo con el mismo objetivo de crear impacto para los más desfavorecidos, pero ahora para Latinoamérica. Y eso lo que significa es que estamos por la labor de apoyar emprendedores en toda la región, bajo este mismo modelo. Y quizás los casos que más nos gustan son aquellos que los emprendedores de todos los países, Colombia, Perú, Chile, acaben desembarcando en México. Así que su modelo de negocio acabe llegando a México y acabe beneficiando también a nuestra población. Este fondo lo lanzamos hace un par de meses. Hemos llevado a cabo ya un par de aplicaciones y la verdad estamos muy ilusionados y con muchas ganas de hacer esta actividad por los próximos años y seguir cumpliendo hasta ahorita nuestro propósito. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Octaviano. Y bueno, pues no puedo dejar de reiterar que lo que buscamos es generar un impacto colectivo, por eso siempre estamos colaborando, estamos buscando aliados, etcétera. Y esta ocasión no es la excepción. Hemos sumado esfuerzos con Ticun Talks, con la organización de Débora, que busca también cambiar y contribuir al mundo a través de contenido relevante. Y pues hoy es quien nos va a estar acompañando como moderadora de este panel. Bienvenida, Débora. Gracias, Mario, y gracias a todos por estar aquí. Buenas tardes. Gracias a Blanca, a Colab, a PSM, Impactuando, por la oportunidad. Y bueno, quería aprovechar la oportunidad también para presentar Ticun Talks, que es el proyecto que emprendí hace unos meses, con la misión de generar conversaciones y facilitar este tipo de actividades, paneles, charlas, podcasts, todo con la misión de inspirar para la reparación del mundo. Tikkun en hebreo significa reparación, Olam significa mundo, entonces Tikkun Olam es un concepto del judaísmo que se refiere a la reparación del mundo, y también hablamos de Tikkun desde el punto de vista de la reparación de nuestra alma, que se traduce en propósito. Entonces, propósito, impacto social, ambiental y impacto en general son los pilares de este contenido. Y bueno, hoy vamos a hablar específicamente de inteligencia artificial. Vamos a darle la bienvenida a Blanca Ileri, de Impactuando, a Camilo Plaza, de BBDO, y a Eddie Robson, de International Vocal Training. Gracias por formar parte de este panel. Ellos son nuestros invitados panelistas presenciales, pero como ya vivimos en un mundo totalmente híbrido, tenemos otros dos panelistas que son virtuales. Uno que se conectó, que nosotros generamos la entrevista y contenido con él con tiempo, porque se conectó desde Israel. Y el otro estaba planeado que viniera, pero a última hora tuvo un tema de salud, entonces también de forma virtual. Entonces, bueno, sin más, vamos a empezar hablando, o sea, con este abreboca, ¿no? Inteligencia artificial. ¿Quién aquí no ha hablado del tema en su mesa del domingo? Creo que quien no ha hablado de inteligencia artificial a nivel de trabajo personal, con sus hijos, con la familia. No veo ninguna mano levantada. Creo que todos estamos ya subidos en esa ola. Es un tema que en realidad existe como una tecnología y una plataforma
tiene más de 30 años, pero se ha vuelto relevante y mainstream en los últimos meses. ¿Por qué? Porque salió ChatGPT y Bard, y estas aplicaciones que ya las tenemos aquí en nuestras manos, en nuestro teléfono, y ya estamos utilizando. Podemos hablar un poquito, levantar las manos, quién ya ha utilizado, utiliza en su cotidianidad ChatGPT. Okay. Bueno, estamos bien. Bueno, entonces sí podemos concluir que es el parteaguas de lo que nos ha llevado a querer estar aquí hoy hablando del tema. Necesito que se hagan un poquito adelante. Si me están dando todo el... Disculpen. Gracias. Para que la gente del Zoom los vea. Gracias. Entonces, bueno, la verdad para mí ha sido fascinante prepararme para facilitar este paro. Viendo entrevistas, artículos, creo que vi una nota de LinkedIn que decía que el 80% del contenido que se ha estado compartiendo en esta plataforma en los últimos meses ha sido relacionado con inteligencia artificial. Tenemos personajes como Geoffrey Hinton, que es quien se salió de Google, que tiene el padre de la inteligencia artificial, pero ahora tiene como esta advertencia hacia qué va a pasar con la humanidad y cómo debemos ser muy cuidadosos. Marvin Minsky, etc. Y bueno, esto da pie para empezar con el video, que es la pequeña el aporte al panel de Roberto Simbi. Él es emprendedor en serie, inversionista en diferentes industrias, con más de 30 años de experiencia y actualmente se ha especializado en negocios de data, inteligencia artificial y outsourcing. Es el cofundador de High for AI, que significa Human Intelligence for Artificial Intelligence. Vamos a ver el video, por favor. Hola Roberto, cuéntanos sobre tu experiencia con inteligencia artificial. Muchas gracias por la invitación y aquí desde Tel Aviv, Israel es un país que está muy adelantado con todos estos temas de inteligencia artificial y yo he tenido la suerte, posiblemente por casualidad llegué al tema, me tocó ser director en una empresa que empezó a desarrollar algoritmos y modelos de inteligencia artificial. Realmente era un chatbot parecido intencionalmente a lo que ahorita todos conocemos como ChatGPT. Abrí hace ya, llevamos para 3 años y medio, casi 4 años, abrimos High for AI, que es una empresa que se llama Human Intelligence for Artificial Intelligence, donde damos servicios a empresas de todo tamaño, en todas las áreas. Realmente tenemos una variedad muy amplia de clientes, tenemos clientes como esos startups que están empezando, empresas grandes como eBay, como Samsung, como Shopify que hemos trabajado. Mi visión es que como hoy en día nos costaría pensar una empresa que no tenga computadoras e internet en sus empresas, yo creo que el tema de inteligencia artificial va a ser igual. Yo creo que las empresas que no logren adaptar modelos y empezar a utilizar herramientas de inteligencia artificial, les va a costar mucho competir. Creo que no va a funcionar, ¿no? Entonces creo que con esto va a ser muy parecido, creo que mucho más extremo. Te da como superpoder. O sea, yo creo que una persona que utiliza tecnologías como ChatGPT, bueno, genera superpoderes. ¿Quién puede escribir más rápido, más contenido, más cosas, más revisarlas, corregirlas? O sea, es una locura todas las cosas que se pueden lograr hacer. ¿Cuáles son las implicaciones éticas según tu experiencia con respecto a la inteligencia artificial? Yo creo que evidentemente hay mercados que están más avanzados que otros, ¿no? O sea, hay algunos que están regulando. Yo creo que Europa está muy avanzado con todo el tema de protección de data, que en otros mercados no le dan mucha importancia. O sea, yo creo que aquí hay un tema de la data, por un lado, todo el tema de privacidad y seguridad de datos. Después hay temas, por ejemplo, de cómo se maneja la toma de decisiones. O sea, si yo tomo decisiones por lo que me dice la máquina y la máquina se equivocó, ahí hay temas importantes. O sea, los grandes modelos de lenguaje que están ahorita de moda, ChatGPT, etcétera, que nos puede dar ejemplo. O sea, yo he estado investigando, trabajando, utilizando y de repente me di cuenta que yo cuando le pregunto una misma pregunta a ChatGPT, para mí lo lógico era que me iba a responder lo mismo y las 4 veces respondió algo diferente. Entonces, si yo tomo como cierto eso, bueno, ¿quién toma la responsabilidad que me diera una información que no está adecuada? Y ahí yo creo que hay un tema de riesgos muy importantes que se generan, la toma de decisiones. O sea, yo siento que todas estas inteligencias artificiales al final hay que tener mucho cuidado de tomarlas como que son verdad. Yo creo que hay cosas que van a pasar, ¿no? Y son cosas que a veces me preocupa y salgo con, no sé, me agarro de los pelos de los pocos que me quedan y digo, wow, ¿qué va a pasar acá, no? O sea, porque tenemos clientes, por ejemplo, que hacen carritos de supermercado inteligentes, con la idea de que tú puedes meter los productos dentro del carrito y salgas. Eso significa que no hay cajero.
Yo no sé cuántos cientos de miles o millones de personas son cajeros en supermercados. A nivel mundial, ¿no? Estoy hablando. No va a ser necesario tener cajeros en los supermercados. Estaremos de acuerdo todos de que vehículos autónomos van a existir. Es cuestión de tiempo. Bueno, ¿qué va a pasar con todos esos choferes, con los taxistas, con los camioneros? Yo creo que hay riesgos igualmente potentes en temas de programación, en algunas cosas, abogados de derecho, en medicina. Hay un montón de cosas. O sea, son muchos temas que tú dices, wow, si le hacemos doble clic a cada uno de los temas, muchas cosas se van a cambiar con el tema de esta inteligencia artificial. ¿Cuál es el impacto social en términos de empleo que presentará la inteligencia artificial? El gran tema de desempleo para mí es uno de los retos más importantes. O sea, he leído, algunos dicen, no sé, 300 millones de personas se van a quedar sin empleo por temas de inteligencia artificial. He visto cosas que hablan de que la inteligencia artificial va a impactar en más de 1.100 millones de empleos, que es casi un tercio de la población activa. Pues tú dices, wow, si esa gente se tiene que reeducar o recapacitar o interesante lo que puede venir a nivel de impacto y de cómo manejar esto, ¿no? ¿Cómo visualizas un futuro que opera con inteligencia artificial? Va a seguir primando la inteligencia humana sobre la artificial en algunos temas. Va a haber temas que no va a tener sentido utilizar la inteligencia humana para resolver algunas cosas, pero siempre vamos a poder crear y hacer más cosas porque vamos a tener mucho más conocimiento. Yo creo que siempre va a ser ese mix entre humanos y lo que va a poder hacer la máquina, ¿no? Temas de creatividad, me parece que los humanos vamos a seguir siendo mucho más importantes y crear cosas. Y al final pienso que esto va a generar una explosión de negocios donde va a haber muchísimos más negocios y muchísimas más oportunidades para todo el mundo, ¿no? Yo creo que todos tenemos que tratar de no tener miedo y probar estas herramientas en general. O sea, empecemos a utilizarlo de forma personal. Al final nos van a dar ideas de cómo poder utilizarlos también en nuestros negocios. Y después dejarse ayudar o sea, las empresas no tengan las habilidades y las capacidades para meterse en esto, buscar empresas que las puedan ayudar a entrar en esto y ver cómo aprovechar sus datos y cómo aprovechar su negocio y cómo poder automatizar, mejorar los procesos, ampliar los negocios gracias a este tipo de tecnologías. Hoy en día podemos hacer mucho más con mucho menos recursos, entonces si utilizamos las tecnologías adecuadas. Muchas gracias, Roberto Singler de Human Intelligence for Artificial Intelligence. Bueno, vieron que el avatar, la entrevistadora también es generada con inteligencia artificial, la voz, el acento en español, de España, en inglés, y bueno, da pie a muchas otras preguntas. Ahí, si quieren, entrar en contacto con Roberto y con lo que hace desde HyperAI en sus redes. Y podemos pasar entonces a nuestro segundo invitado virtual. Él es Christopher Córdoba. Yo lo llamo un Da Vinci moderno, porque a su corta edad ha publicado ya 23 libros, la mayoría sobre medio ambiente, desde diferentes perspectivas. También ha contribuido a medios de comunicación desde que era adolescente, impartido conferencias en 22 países y facilitado proyectos ambientales en más de 20 países. Es el cofundador de Hola, Roberto. El Instituto para la Democracia e Innovación y Victoria Ecosystems, que es una consultora internacional especializada en sustentabilidad. También creó su propia reserva natural y su principal preocupación es la protección de la biodiversidad. Entonces, vamos a pasar al siguiente slide, donde podemos ver la portada del episodio de podcast, Talk, que grabamos juntos hace un par de meses, y donde él habla de la inteligencia artificial para proteger la biodiversidad. Tenemos un videito corto donde él explica qué hace desde Victoria Ecosystems. Con Victoria Ecosystem es una empresa de consultoría enfocada en sustentabilidad. Nos dedicamos a integrar las herramientas tecnológicas para poder ofrecer algo de nueva generación a los clientes. Por ejemplo, poderles decir cómo pueden abrir datos del ecosistema que van a impactar. Y eso lo que significa es que va a estar por encima de cualquier estándar. Así es como lo estamos haciendo visible, abriendo los datos, extrayendo los datos de la naturaleza y llevándolos al público. Es como estamos cerrando un poco el ciclo. Y bueno, lo que me ha explicado, que obviamente no lo sé verbalizar con tanta fuerza como hace él, es que a través de imágenes satelitales y
y mezclado con algoritmos y diferentes herramientas de inteligencia artificial, podemos entender los ecosistemas, también cruzados a través de patrones de conexión entre diferentes países y diferentes tipos de ecosistemas, no solo por sí mismos como ecosistemas, sino dentro de su contexto. Habla de diversos tipos de imágenes que se toman de los ecosistemas de la naturaleza, como de alta definición, barrido amplio, imágenes multiespectrales, que nos dan detalles de eso que no podemos ver a simple vista para poder entender y así proteger mejor a nuestro ecosistema, a la naturaleza. Entonces, en el próximo video vamos a ver un poquito más de cómo él lo explica. Con Victoria Ecosystem es una empresa. Pero no es suficiente que tengamos imágenes de la naturaleza en Internet. Eso no es suficiente. Necesitamos realmente comenzar a apropiarnos esa naturaleza a un nivel emocional, a un nivel anímico, a un nivel de compromiso, a un nivel de cercanía. Creo que hacer visible algo tiene que ver con hacerlo propio, con hacerlo más cercano, con entenderlo más cercano y a la vez con entendernos parte de ello. A eso me refiero con hacer visible la biodiversidad que sostiene nuestra vida en el planeta. Pero no es suficiente. Y bueno, nos deja con una nota bien optimista dentro de todas estas zozobras que tenemos respecto al cambio climático. Sabemos que está sucediendo en el planeta Tierra. Y también pueden entrar en contacto con Christopher y el trabajo que él hace respecto a inteligencia artificial y sustentabilidad a través de sus redes sociales. Y si tienen preguntas, etcétera, él es súper accesible, muy conocedor del tema. Y bueno, nos da pie a darle la bienvenida de vuelta a nuestros panelistas en vivo. Sí, bueno, ok, entonces el video de Eddie, vamos a presentar a Eddie Robson, que es el presidente y fundador de International Vocal Training, IVT. Eddie tiene una maestría en dirección de empresas de entretenimiento por la Universidad de Anáhuac y una maestría en, escuchen, inteligencia artificial, metaverso, tecnologías disruptivas por la Universidad Pan American Business School. Me estaba comentando que es una maestría que hizo totalmente remoto y de hecho hubo clases e interacciones dentro del metaverso. Me encantaría que nos contara más de eso. Y es el creador de Artificial Intelligence Singing Lab, que desarrolla softwares de audio y canto con inteligencia artificial. Entonces, ahora vamos a ver también un video cortito de un personaje o avatar que nos explica un poquito más. Gran noticia en la industria musical. Soy Voximus, tu vocal coach virtual. Midnight es el tema del momento. Esta increíble canción puede disfrutarse en 6 idiomas diferentes gracias a la clonación de voces. Hagan la prueba en YouTube poniéndole en configuración y luego pista de audio y escucha la canción en los idiomas disponibles. Es la primera vez en la historia que podemos escuchar a nuestros artistas favoritos en cualquier idioma gracias a la clonación de voces. Corea del Sur y China apoyan esta técnica, mientras que Universal, Sony y Warner han sido cautelosos al respecto. Comprueba el éxito de Midnight con casi 400.000 reproducciones en solo una mañana. Felicidades a Hype por apostar a nuevas formas de crear música y su visión del futuro. No te lo pierdas. Aquí tenemos a Voximus en Barney West. Creo que lo que yo más he visto y lo que creo que debemos de preocupar, bueno, no preocuparnos, pero sí empezar a pensar, es en cómo crear un nuevo tipo de empresa. Ahora estas empresas que son hechos, ¿no? Yo cuando tomé esta maestría de inteligencia artificial, prácticamente lo que más enfocaba y lo que está viéndose en otros países es
este tipo de empresas Exos, ¿no? Que son empresas exponenciales, empresas muy ágiles, muy rápidas, que son muy creativas, que ahora lo importante es el trabajo en equipo, la utilización de la tecnología y empiezan a haber diferentes paradigmas en lo que son, lo que antes existía como que nada, coeficiente intelectual, coeficiente emocional, coeficiente social, y ahora que creo que es lo más importante, este coeficiente de adaptabilidad. Es bien complicado que las empresas se empiecen a adaptar a nuevas tecnologías, a una nueva cultura, y generalmente tarda mucho tiempo. Y lo que vamos a empezar a ver, que yo lo veo en la música muy fuerte y en la parte del entretenimiento, que tiene una gran fuerza en la inteligencia artificial, porque como esto de moda, es lo que nos hace conocer un poquito lo que viene de la inteligencia artificial. Como ahorita mencionaban, esto tiene muchos años, tiene 30 años desarrollándose. Hay muchos avances en la ciencia, en la medicina. Ya ahorita comentaba que hay el antibiótico de antibióticos que ya cura todo, fue creado por MIT, se llama Alicin, pueden buscarlo, y está a punto de ser lanzado para genética, para el cáncer, para cosas así. Está muy avanzado ya la tecnología, pero el entretenimiento, la música, el video, el audio, el chat GPT, es lo que hace que conozcamos todo este tipo de cosas. Entonces, gracias al entretenimiento nos podemos estar adaptando, pero este tipo de empresas tienen que tener mucha agilidad ahora, tienen que tener mucha adaptabilidad. Y eso es bien complicado, pero el nuevo modelo de negocios que empieza a desarrollarse es donde lo difícil, porque prácticamente vamos persiguiendo a la inteligencia artificial, pero ya nos ganó, y entonces viene la parte ética con la parte legal. Yo lo veo, como les decía, en la música muy fuerte, y en la parte de las imágenes, que es donde trabajamos mucho, imágenes, video y música, en la cual no hay leyes todavía. Y si yo siempre digo, si no hubo forma de acabar con la piratería física, y luego vino Napster y pasaron 10, 20 años y no han podido prácticamente hacer nada, esto no hay posibilidad. Yo no veo una posibilidad de que se pare la inteligencia artificial. Y para que hagan leyes para inteligencia artificial, van a pasar muchos foros, va a pasar por un senado, va a pasar por diferentes cosas que van a tardar muchos años. Y esto es de todos los días, todos los días. Entonces, la parte ética se empieza a convertir en lo más importante, porque puedes hacer un buen uso con la inteligencia artificial o un mal uso en cualquiera de las inteligencias que están saliendo, ¿no? Por ejemplo, nosotros nos enfocamos mucho en la clonación de voces y ahora voces cantadas. Y le encontramos muchos beneficios en los cuales los artistas pueden estar de gira durante años y seguir grabando y seguir sacando material y seguir haciendo cosas para seguir generando ingresos. Pero también tenemos la parte de que ya te pueden secuestrar con tu clonación de voz de una manera muy fácil. Nosotros, para que se den una idea, clonar una voz, hacer el modelo de una voz nos tarda 5 o 6 horas. Hay el modelo, lo difícil, pero clonarla me tarda entre 5 a 10 segundos. Una voz ya completa. Entonces, yo puedo meter un audio de quien sea y en 5 segundos a 10 tengo ese audio de una persona que no soy yo y suena muy real. Lo que podemos ver en YouTube hoy en día quizás no suena tan real porque es separación de voces de la música y todo, pero si lo haces en un estudio bien hecho, no, de verdad no te das cuenta de cuál es el real y cuál no. Entonces, esta parte de poder adaptarnos a un nuevo modelo de negocio es bien complicado. Yo lo he vivido en mi área de esta forma, porque incluso gente que es joven, que está acostumbrada a la creatividad, a la tecnología, no entiende muy bien todo esto, pero ya hoy, por ejemplo, hace una semana nosotros lanzamos para todos nuestros alumnos en la escuela que yo tengo, el poderlos clonar para que puedan cantar con su yo del futuro. Entonces, ustedes, el ejemplo es, el alumno me da la voz, lo clonamos y entonces él nos dice, quiero cantar ahora como Luis Miguel. Entonces se escucha como Luis Miguel o como Whitney Houston con su voz y con todas las características que tiene, pero en una versión del futuro, si ya entrenada durante mucho tiempo. Pero esto nosotros empezamos a sacarlo y es muy nuevo, hace un mes, y hoy vi la noticia que el iPhone ya va a poder clonar tu voz con 15 minutos que tenga y la va a poder clonar. Entonces, esto vas corriendo y sabes que en una semana van a salir otras cosas. Hay un ejemplo que les traigo hoy. Google en la noche, o sea, hace 12 horas, no sé, lanzó ya abiertamente a un grupo de gente, entre ellos me mandaron a mí, para poder empezar a hacer las pruebas con algo que se llama Google LM,
que es poder hacer música de manera generativa, como ChatGPT, depende de preguntarle, o como Midjourney o Stable Diffusion, pedirle tus imágenes, ahora con música. Entonces ya le pones, yo hice una prueba, por ejemplo, ahorita se los montamos por mariachi, hazme una canción de mariachi, feliz, que sea juvenil, ¿no? O sea, le puse varios prompts, y esto es lo que me dio. Son 20 segundos que me puse nada más ahí, pero eso ya se puede hacer. Entonces, ya, ¿dónde vienen los compositores, los cantantes, los artistas, los diseñadores gráficos? Y entonces, esto es a donde nos enfrentamos ahora, el poder cambiar rápidamente y poder crear un nuevo modelo de negocio que, ¿cómo le podemos hacer? Hay un artista, por ejemplo, que es un ejemplo mío, que es que era la pareja de Elon Musk, ¿no? Que también es cantante y todo este rollo de producción. Y ella dijo, yo sí acepto la inteligencia artificial, a diferencia de todas estas empresas, yo sí me adapto rápido porque trae otro chip, seguramente por el del esposo, ¿no? Entonces trae otro chip y dice, yo sí me adapto, clónenme, hagan lo que quieran con mi voz, solamente que me van a dar el 50% todos los que me clonen, de todo lo que generen de regalías, y además la suben a mi canal de YouTube, y para que la suban, yo la voy a subir y les cobro $10 por subirla, y en 3 días, 15,000 personas participaron en esto. En 3 días ganó $200,000, una cosa así, más el 50% de todos los que están entrando a su canal, más si saca una canción puede poner publicidad, ¿no? Entonces, este modelo de negocio empieza a cambiar, pero es rapidísimo. Hay que adaptarse muy rápido y creo que eso es lo que viene con la inteligencia artificial: adaptabilidad, agilidad, creatividad, y empresa que no lo tenga, creo que sí están en graves problemas en muy poco tiempo. Wow, Verde, gracias. De verdad interesantísimo todo lo que estás haciendo y creo que han salido muchas preguntas, que anótenlas para que luego en la parte de las preguntas podamos seguir aprendiendo ahí distinto lo que estás haciendo. Ahora quiero darle la bienvenida a Blanca, que ella es la directora de Impactuando, licenciada en comunicación, maestra y doctora en filosofía, con más de 20 años de experiencia. Se ha especializado en el diseño de estrategias de comunicación interna y externa, códigos de ética y posicionamiento de organizaciones. Es guionista y conferencista en temas de desarrollo humano y es la cabeza de comunicación en Promotora Social México y de la línea de comunicación de impacto social en Impactuando. Servicios estratégicos de consultoría enfocados en crear y multiplicar el impacto social. Bienvenida, Blanca. El director de Impactuando es Mari Maravilla. Yo estoy a cargo de comunicación de impacto social. Pues me da muchísimo gusto estar en este panel, que cuando yo empecé a hablar de inteligencia artificial, obviamente como cualquiera de nosotros, ¿ya escuchaste de ChatGPT? ¿Qué? Y entonces empiezas, ¿no? A ver, lo primero que yo hice fue decirle, como me dijeron que lo principal era, tú le vas a dar un prompt, que el prompt es justamente la indicación que tú le vas a dar, es para escribir. Entonces dije, bueno, ¿me puedes escribir una carta para una mujer que está triste y que quieres animarla y que le quieres decir que no se acabe el mundo, que ahora todo va a estar mejor? Bueno, me escribió una carta que casi me hace llorar. Era una carta para mí, pero solamente porque yo misma la diseñé, supe que era de otra persona, o sea, que no era yo. O sea, para mí fue, no es posible. A ver, ¿qué pasa? Yo que soy ética, trato de serlo, podría escribir una carta para mi mamá. A ver, ¿puedes escribir una carta para mi mamá este 10 de mayo diciéndole que le agradezco porque me dio la vida, por su ejemplo? Bueno, me hizo una carta. Dije, Dios mío, me fui para atrás, dije, no puedo hacer esto. ¿Cómo le voy a escribir una carta a mi mamá? O sea, ¿cómo voy a mentirle? Entonces pensé, bueno, si yo, que soy ética, porque bueno, de eso trato de hacer,
¿Lo puedo hacer? ¿Qué pasa con alguien que no sea ético? Entonces me dio la tarea de empezar a buscar más y más cosas. Cuando Eddie me platicó, que fue con el que empecé también a platicar mucho de inteligencia artificial, y me decía, 15 segundos, la voz de Mariah Carey, y puedes cantar como ella, pero con tu tono, ¿qué pasa justamente con la clonación para un secuestro? Ya sucedió. Pasó en Estados Unidos, entonces le hablan a la señora diciéndole mamá y con la misma voz. Entonces, imagínense, piden dinero. Ahora lo que tenemos que hacer, creo que todos, es tener como la clave de familia, el cuchara roja, no sé, algo para saber que somos nosotros. Yo creo que uno de los trabajos que va a empezar a tener más auge va a ser justamente esto de seguridad de las personas. Porque, por ejemplo, muchos de las profesiones, como matemáticos, cajeras, telefonistas, pues redactores, diseñadores, ya los que ya han mencionado, pues se pues van a ir poco a poco desapareciendo o a pagarles menos. Y, por ejemplo, uno de los trabajos, como les decía, es de esta seguridad, o sea, que te enseña a tener la seguridad más alta en tu empresa, para no ser clonado, para que tus datos personales estén a salvo. Y otra de las profesiones que ya empieza, y va a ser una de las que van a ganar más, se llama ingeniero de prompt. O sea, imagínense, ¿qué le voy a decir? Hace poquito tuvo que salir una persona de mi área, y yo ya tenía que publicar un artículo. Entonces, ¿qué pasó? Yo, ChatGPT, necesito un artículo, y me hizo el artículo. Mi sorpresa fue que tuve más views, más vistas con el que me hizo ChatGPT que con una persona que se especializaba en hacer textos. Entonces, lo cual me sigue dando temor. Ahora, otro de temor grande es el sesgo que existe. El sesgo que existe, por ejemplo, ¿quién está atrás de ChatGPT? Yo empecé también a preguntarle, esa fue de mis noches de insomnio, obviamente yo dije, ¿qué hora se pone esta mujer a hablar con ChatGPT? Empiezo a preguntarle, a ver, ¿qué opinas sobre la vida, la concepción? ¿Qué opinas de Dios? ¿Quién es? Cuando empiezo a preguntarle cosas así, y cuando empiezas a hablar de Donald Trump y de otros políticos, y que de repente te da una respuesta sesgada, imagínense esto, a todos les ha de llegar, si tienen Telcel, les llega Uno TV con las noticias. ¿Y quién dice esas noticias? Y todos lo recibimos. Entonces todos vimos, calma, alguien enseña en bata de más, ¿no? Porque a todos nos llegó la misma nota. ¿Quién está atrás? ¿Quién está desarrollando todo esto? Así que más adelante, aquí nosotros en este lugar invitamos a muchas personas a hacer hackatones para resolver problemáticas. Entonces ahorita ya tengo una en mente justamente que tenemos que hacer una inteligencia artificial que nos pueda tener detrás algo ético, algo de valores, que si un estudiante, un joven, se mete a preguntar algo, le puedan dar algo correcto, porque si ahorita te metes, pues es una confusión completa. Y lo que decía Roberto en su video, si le pregunto a ChatGPT 4 veces lo mismo, me va a dar diferentes respuestas. Entonces, imagínense un error, que alguien se base en lo que le dijo ChatGPT y tiene un error, ¿a quién le echas la culpa? ¿Al que está atrás de ChatGPT o a la persona que lo está implementando? Está realmente complejo, pero sí creo que quienes sean los creadores de los próximos ChatGPT, pues sí tienen que tener valores. Ahora, hay otro tema que les quiero decir, de lo que también me preocupa, que con los estudiantes, quienes son maestros, y ya saben, obviamente en internet está, métete a ChatGPT, hazme un ensayo de tal cosa y te lo hace. Después, tú entras a ChatGPT, copias el mismo texto y le dices, oye, esto fue creado con inteligencia artificial, y ChatGPT te dice, sí, detecté tal y tal. ¿Pero qué creen? Que ya existe copy.ai o you.ai, que son otras inteligencias artificiales, en donde le dices, ¿esto fue creado con inteligencia artificial? Te dice, sí. Ah, bueno, aquí está la opción humanizar. Le das humanizar, y entonces te cambia la forma, te vas a ChatGPT con ese nuevo texto, fue creado con inteligencia artificial, no detecto nada que indique que fue creado con inteligencia artificial. Entonces, sí, realmente está de miedo,
O sea, no quiero ser la detractora de la inteligencia artificial porque estoy convencida de que no se va a quedar atrás quien está haciendo, los que no se quedan atrás son los que están aprendiendo de inteligencia artificial. Entonces, sí los invito a estar enterados de todas las nuevas tecnologías. Y tenemos que avanzar. El único país ahorita que ha puesto una restricción para el uso de inteligencias artificiales es Italia. Entonces, a lo mejor ahorita tienen, ok, pues están deteniéndolo, pero llega un momento que nos van a alcanzar y otra vez tenemos que utilizar la inteligencia artificial. Entonces, no podemos quedarnos atrás. La invitación es a seguir estudiando, seguir conociendo acerca de todas las tecnologías y sí hacer uso. Cuando tú usas, por ejemplo, Midjourney, que es el que te dice, hazme un tren que en la parte de adelante tenga cara de tigre y que abajo haya una cascada, bueno, lo crean. Entonces, obviamente, los diseñadores también están medio temblando. Sin embargo, el tiempo que te lleva el prompt de, hazme esto, ay, no, ese tigre está horrible. No, un tigre que tenga menos manchitas. No, parece leopardo. Entonces también te lleva tiempo, entonces no es tan sencillo, también tienes que aprender a usarlo y tienes que hacerte experto en esas tecnologías. Hace rato también en la mesa donde estábamos con Camila, con Débora y con Eddie, decíamos, todos hablan de inteligencia artificial, pero son muy pocos los que saben usarlo. Si ahorita tú dices, bueno, a ver, ¿para qué puedo usar la inteligencia artificial? Empiezas a ver todos los usos, como decían, los usos médicos, de seguridad, hay muchísimo. Pero bueno, con esto cierro para poder darle paso a nuestro siguiente panelista. Gracias, Blanca. Bueno, también un montón de cosas para hacer doble clic allí. Vamos a expandir un poquito más la parte de preguntas. Y ahora vamos a darle la bienvenida a Camilo Plazas, que él es especialista en publicidad y mercadeo digital. Ha ganado varios reconocimientos en los festivales de creatividad más importantes a nivel global, como los Leones de Cannes, el PIAP, el Ojo de Iberoamérica, y ha trabajado como líder del área de innovación y transformación digital para agencias globales de renombre como Leo Burnett, DDB, Mediacom, Mullen, Lowe en Bogotá, Madrid y en Ciudad de México. Actualmente es el CEO de BBDO México, donde lidera la rápida transformación digital de la agencia y de sus clientes, como por ejemplo Nike, Diageo, Sigma, Bayer y ABI o AB InBev. Gracias, bienvenido Camilo, y cuéntanos desde la perspectiva del mercadeo. Cuando uno habla de marketing de publicidad, pues empiezan generalmente como los estereotipos de hablar generalmente hacia la publicidad, ¿no? Y el tema de la creatividad y hacer comerciales y hacer piezas y creo que el debate alrededor de publicidad y marketing tiene que escalarse un poco hacia lo que tiene que ver con el impacto cultural. Y el impacto cultural se lleva hacia las empresas y se lleva hacia el consumidor. Y ahí es donde estamos teniendo como un gran debate y muy importante por desarrollar. Me explico. Voy a hablar primero desde la parte empresarial. Cuando hablamos de la parte empresarial, hoy todas las compañías están buscando optimización. Y creo que esa es la palabra más importante en el mundo, digamos, del marketing, de la publicidad. Y la inteligencia artificial realmente nos está metiendo en un mundo donde todo se puede optimizar. Se pueden optimizar los tiempos de desarrollo de una campaña, porque le puedo preguntar a ChatGPT, oye, ayúdame a desarrollar este número de posts, o ayúdame a crear, o inspírame un poco con un comercial de televisión, puede que no sea bueno, pero es un muy buen punto de partida. Asimismo, empezamos a recolectar mucha data alrededor del consumidor, de las interacciones que tiene, empezamos a recolectar mucha información alrededor de todo lo que pasa o se dice de una marca. ¿Qué hacemos nosotros con esa información? ¿Cómo la trabajamos y cómo logramos que el proceso de optimización sea mejor? ¿Cómo logramos que realmente toda esa data que recolectamos nos inspire para una mejor toma de decisiones? Y finalmente, pues al fin y al cabo, incide o nos ayuda a utilizar cualquier proceso creativo. Entonces, cuando hablo de la cultura corporativa y uno empieza a pensar como, ok, ¿qué hago con todo esto? Pues simplemente hay dos tipos de profesionales, los que empiezan a utilizar este tipo de cosas
subirlas a su día a día y los que no, ¿a cuáles les va a ir mejor? A los que la empiecen a implementar. Y por supuesto que va a haber reemplazo de muchas personas que trabajamos en publicidad, de copies, de community managers, va a haber pues seguramente community managers automatizados que ya existen, pero cada vez mejores, cada vez le van a poder hablar al consumidor de una manera más atractiva, de una manera mucho más humana, mucho más cercana, que eso es lo que al fin y al cabo buscamos siempre las marcas. ¿Cómo humanizamos todo ese proceso? Entonces, desde hace un buen tiempo he venido como desarrollando unos consejos que creo que le puedo dar a las personas que están entrando en el proceso de inteligencia artificial desde el punto de vista de toma de decisiones, de optimización. Y el primero es divertirse con la inteligencia artificial, sobre todo si estás en marketing, en publicidad, pero también si no están en esos dos rubros, hay muchas formas de divertirse en los negocios. Y creo que entre más nos divirtamos, pues más nos gozamos el trabajo. Ya el trabajo per se es demasiado estresante, muy complejo, y la inteligencia artificial nos ayuda a divertirnos, a hacer las cosas mejor, a hacer las cosas más rápido y también tener más tiempo para lo fundamental. El segundo consejo es nunca mentir. Ahí es lo que muy bien Blanca hablaba de todo lo que tiene que ver con la parte ética, pero es nunca mentir. Nosotros podríamos crear perfectamente una foto de Salma Hayek, como de hecho sucedió, subirla y decir que habló de una marca que yo estoy promocionando. Y le puedo decir al cliente, oye, mira lo que logré con mi campaña. ¿Sí? Le estoy mintiendo. ¿Sí? ¿Qué tan bueno es eso? Sí, puede que me gane unos pesos de más, pero ¿qué tan tranquilo te vas a ir a dormir? El tercero está relacionado, pero es no engañar al consumidor. Si vuelvo y subo esa foto o ese video de Salma Hayek promocionando mi video, pues de alguna forma estoy engañando al consumidor. Y es muy fácil engañarlo. Lo vemos en las campañas políticas, cómo se utiliza esto absolutamente para todo. Se crean discursos falsos para desmitificar o acudirle o señalarle cosas a ciertos políticos. Otra cosa que es muy importante que olvidamos cuando hablamos de la inteligencia artificial es la importancia de la automatización. Cuando uno genera un proceso de automatización, mandar un mail automáticamente si pasa algo, hay una ecuación muy interesante que les recomiendo como involucrar en su vida empresarial, que es if then that. Cuando uno empieza a decir, ok, si pasa esto, yo voy a lograr esta acción. Entonces, involucren eso en su toma de decisiones y miren a ver cómo la inteligencia artificial les puede ayudar a generar ese proceso de automatización. Luego, mi siguiente consejo estaría más relacionado con la parte de las emociones y cómo el corazón manda. ¿Sí? El corazón siempre va a ser el que nos va a acelerar el pulso cuando nos mandan un chat por WhatsApp y nos están coqueteando. Todos hemos coqueteado por WhatsApp, ¿verdad? Entonces, igual, nos podemos poner rojos, nos puede generar pulsaciones más rápidas, el corazón siempre va a mandar. Entonces, nunca le quitemos el corazón a la inteligencia artificial ni a las marcas. Por más cosas que se puedan automatizar, siempre tengamos en cuenta que las marcas tienen un corazón y mueven las emociones de las personas. Otra de las cosas que, y sobre todo con las noticias falsas, creo que con la inteligencia artificial, antes de juzgar, antes de emitir un juicio, antes de simplemente creer en la información, de verdad hacer un proceso de certificación. Porque si nos olvidamos de la certificación, llegamos a la próxima comida y decimos, oigan, estoy de acuerdo con esta persona. Nos van a mirar con cara de, estás hablando de una cosa que es totalmente falsa. Entonces, certificarse o certificar lo que están viendo antes de creer y compartir. Y creo que el más importante es involucrarla ya, porque si ustedes no la involucran en este minuto o apenas salgan de este panel, pues en ese periodo de tiempo la tecnología está mejorando, está creciendo a la 3X. Y si pasa una hora, otra vez a la 3X. Y así sucesivamente, porque ese es el intervalo, perdón, es el crecimiento que está generando el crecimiento de la tecnología en cada intervalo de tiempo. Ahora multipliquen eso 3X, 3X, 3X. ¿Cuánto se demoró el periódico en lograr alcanzar a 10 millones de personas?
cuánto se demoró la radio, cuánto se demoró la televisión, cuánto se demoró ChatGPT en lograr 10 millones de usuarios. Fue muy corto el tiempo. Entonces, si con ese mismo ejemplo y vemos como las cosas se aceleran en la 3X y ustedes pues no aprovechan todas las herramientas que hay, no se van a divertir, no van a optimizar sus procesos y pues no van a lograr que sus compañías estén a la velocidad y a la altura de lo que necesita el mundo, de lo que necesita el consumidor. Entonces, en la agencia hemos venido haciendo una cantidad de experimentos, porque creo que estamos en una etapa de experimentos. Gracias a Midjourney y a ChatGPT logramos simplemente leyendo los perfiles de Twitter de una persona, darle su trago ideal, ¿no? ¿Cómo debería ser su trago ideal? Una persona hablaba mucho de Star Wars, entonces le hicimos un trago de Star Wars, ¿no? Con siempre a punta de prompts, a punta de cosas que nos ayudaron como a mover el corazón. Entonces es, sí, la inteligencia artificial para optimizar procesos, para ser más creativos, pero siempre con un objetivo claro que es moverle el corazón a las personas, movilizar las emociones. Y por más inteligencia artificial que haya, no nos olvidemos que el corazón es el que manda y puede que nos enamoremos de alguna forma de influencers totalmente robotizados y que podamos llegar a sentir por estas personas, puede pasar, pero nada va a cambiar el coqueteo directo, el coqueteo que van a hacer, ¿no? Aunque es muy chévere el WhatsApp, pero es muy más chévere el directo. Entonces, esa es una reflexión que quiero hacer, que se busca siempre un corazón. Gracias, Camilo, qué inspirador y qué buenos consejos das. Eso me llevó a pensar en toda esta mezcla de temas como la parte emocional, el divertirnos, el empezar a utilizarlos en lo parte de nuestras vidas. Y quería compartir también a modo de anécdota que yo y mi esposo hemos tenido como nuestras sesiones de ChatGPT con nuestros hijos. Entonces, a ver, vamos a sentarnos enséñame tú, según los temas que a ti te interesan. Mi hija le interesa los peluchitos Squishmallows. Dibújame un Squishmallow explotándome el espacio. O sea, dependiendo de los temas, me imagino que por temas relacionados aquí, todos tuvimos un poco de esas cuestiones de juntarnos con nuestros padres o con las generaciones de arriba a enseñarles a utilizar el internet y a adaptarse a las nuevas tecnologías. Entonces, creo que otro consejo es hagamos eso con nuestros hijos. Y el miedo y toda esa incertidumbre que existe de, uy, la inteligencia artificial, los robots nos van a ganar. No, o sea, toda esta parte de la ética y de los valores, enseñémosla a nuestros hijos mientras vamos viendo en qué se convierte eso. Pero eso me lleva a una pregunta para los panelistas. Quería utilizar la palabra trampa. O sea, hablando de ética. Clonar las voces e integrarla con la voz de Luis Miguel o de Whitney Houston. ¿Es trampa o no es trampa? En el modo de la educación. Escribir un ensayo que a nosotros nos tardaba 10 horas en la biblioteca, quemándonos las pestañas, los estudiantes de hoy en día. ¿Es trampa o no es trampa? Sí, bueno, o sea, primero Luis Miguel, el que está ahí, pero optimiza muchas cosas, como decía hace rato, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita, un Luis Miguel que puede estar 2 años en una gira y no va a sacar canciones porque no puede ir a grabar, porque no puede estar subiendo material a sus redes y lo necesita para seguirse promocionando, porque hoy en día ya hay mundo que lo pide. Si no subes, creo que 3 TikToks al día, entonces el algoritmo no capta, entonces no te sube. Entonces, es imposible estar trabajar, dar una gira, estar ensayando, y aparte sube y edita 3 TikToks y hay 10 redes sociales. Entonces, es tan complicado ya hacer todo al mismo tiempo que te optimiza todo el trabajo. Entonces, sí es como una ayudada, una trampilla, pero también te ayuda, tiene ese beneficio de decir, puedo seguir sacando canción para todos mis fans. Y los fans, al final de cuentas, en este caso van a decir, pues hablamos de Luis Miguel, es una canción nueva, pues, yo no sé si la grabó él o no la grabó, pero son igualitos. Y pues al final de cuentas sigo unido a Luis Miguel. Hay ahora que en estas novias virtuales, que ya como hablaba Camilo, ya por WhatsApp y ya te pueden contestar las novias virtuales. Ahora ya también es lo que estamos haciendo con los artistas.
o con políticos o con ese tipo de gente que tienen que contestar a miles de personas y no puedes contestar a miles de personas en ese momento, pues ya tienes esa voz clonada de Luis Miguel contestándote o diciéndote buenos días, si le preguntas algo ya se contesta con su voz, o análisis de sentimiento. Eso viene muy fuerte en la parte del marketing, también en la parte que hacemos. ¿Cómo analizas a los fans? Es imposible un Luis Miguel como que pueda leer 10,000 comentarios de una persona y analizarlos. Tendrías que tener una persona todo el día ahí, y si postea cada 5 horas, vuelve a leer los 10,000 comentarios, y es muy complicado. Entonces, estas tecnologías, aunque pues, si tienen su trampita, te ayuda a optimizar, como comentaba Camilo, y creo que esa es la parte importante. Optimizas mucho el trabajo, te vuelves más productivo, puedes crear o ver tendencias, patrones, puedes predecir lo que estás haciendo. Todo lo que se pueda predecir, una inteligencia artificial lo puede hacer. Entonces, en cualquier área, si yo puedo predecir que alguien en mi empresa no me paga, entonces creo un software para ver cuándo me va a pagar, porque este cuate siempre falta de pagar o siempre se atrasa. Entonces, con esta inteligencia artificial puedo predecir a partir de los datos que tengo cuándo me podría pagar y ya no preocuparme, ¿no? Entonces, sí utilizamos trampas, pero creo que al final de cuentas se vuelve también una parte de optimización y de productividad que al final tiene su beneficio, siempre y cuando se utilice para bien, o sea, que tú y que la gente también sepa. Y tú sabes que el cuate que te está contestando es una inteligencia artificial de Luis Miguel. No me va a contestar Luis Miguel todo lo que por teléfono. No, yo lo sé, sería imposible. Entonces, pero los fans o la gente lo sabe y lo utilizas a tu favor, creo que es válido desde mi punto de vista. ¿Quieren comentar más de la trampa? O ahora vamos a las preguntas del público. ¿Sí? Pues es que a mí, como decíamos, todo lo que se puede predecir y que puedes ver cómo va a quedar, ¿no? Sí puede ser un poco truculento. Tal vez podemos decir, esta imagen fue elaborada con inteligencia artificial y que tenga esa leyenda que a lo mejor te dice, aquí hay algo. Me quedé un poquito pensando en cuando implementas algo, por ejemplo, yo voy a cantar como Whitney Houston en mi yo del futuro, pero imagínense poner a dos máquinas diciéndoles, cuando pasen 10 años después de tener información de este y estas que son las mejores mentes más inteligentes, ¿cómo reaccionaría? Entonces hay un meme que tiene la BBC que pone muy seguido, que es de cuando la máquina de repente dice, odio a los humanos y los voy a matar. Entonces, de repente, me pongo a pensar en esto, ¿no? ¿Cómo puedes predecir lo que va a pasar en el futuro? También está como pues, tenebroso. Ya me puse nerviosa de pensar realmente en lo que estoy diciendo. Cuando alguien quiera meter un dato incorrecto, como en cierto momento, en 10 años tienes que voltearte contra los humanos, mientras todo está tranquilo y que ellos piensen que todo va bien. A mí sí me da miedo. Calma, dices que sí va a funcionar. Entonces, bueno, lo que digo es, creo que esa leyenda tal vez puede ayudar, de crear con inteligencia artificial, para que la gente sepa que sí, es cierto, pero tenemos este apoyo. Gracias, Blanca. Bueno, yo lo voy a llevar al tema de mi trabajo directamente. Pues si yo hago un comercial directamente con ChatGPT y lo saco tal cual o presento el guión, pues definitivamente hay trampa, ¿no? O sea, yo le estoy cobrando a mi cliente por unas horas que algo pues, que puede hacer la máquina en segundos. Entonces, creo que yo lo que siempre hablamos con el equipo creativo, con el equipo de la agencia es, sí, la inteligencia artificial, explotémosla, pero nuevamente siempre involucrado con el equipo, con la transformación que le puede dar, aceptando el problema estratégico que tiene, porque si lo hacemos pues directamente, pues tenemos una agencia y le vendemos eso como propuesta de valor al cliente. Si no, pues estamos engañando y cargando por lo que no es. Definitivamente creo que tú das un punto muy importante que es decirle a las personas cuando está creado o no por inteligencia artificial, como ya lo están haciendo los influencers, ¿no? Ustedes ven que dicen publicidad pagada o
Pues ese tipo de cosas creo que deberían ser parte de nuestro día a día y no algo que nosotros evitemos y dejemos que pase como a colación tan tranquilamente. Buenísimo, Camilo, gracias. Bueno, vamos con unas preguntas que han llegado de las personas que están conectadas por Zoom. Y hay una que es interesante que dice, ¿la inteligencia artificial será regulada en México? Y si no tenemos la respuesta, ¿cómo lo hará la Unión Europea para garantizar la confidencialidad de los datos? No lo creo. De personas físicas y morales. No, yo no lo creo, no creo que, o sea, sí en algún momento, pero no en este momento ni cuando se necesite, ¿no? Si los países más desarrollados, lo que pasa es que en Latinoamérica tenemos un gran problema, que es de entrada del Internet. No podemos compararnos, por ejemplo, con un China o un Corea del Sur, Noruega, que ya van por el 10G, y nosotros apenas si te agarra el WhatsApp, bueno, la señal tantito, ¿no? Entre rayitas. Entonces, no hay forma ni en el metaverso, ni todo esto que, por ejemplo, no significa que porque en Facebook ni Disney ya hayan quitado el metaverso ya no exista. Hay mucho desarrollo ahí en otros países, pero nosotros estamos en los pañales de los pañales. Entonces, son leyes que son muy complicadas de poder llegar a un acuerdo. Son muchos foros por los que hay que pasar. Y cuando ya pase todo ese foro, como decía, ya pasó la tecnología. Cuando ya empiecen a desarrollar esas leyes, ya es obsoleto lo que está pasando con el ChatGPT, porque ya hay super mega ChatGPT, ya está el ChatGPT autónomo, que ya ni siquiera le preguntas, oye, por ejemplo, yo no sabía programar nada, yo no sabía del hola mundo de programación. Entonces le pedí a ChatGPT, hazme un software de inteligencia artificial que clone voces, que haga este proyecto. Pues ahí te va el código, ¿no? Y así lo hice, yo así hice mis softwares, y de pronto sale el AutoChat GPT, y ahora no me dices, ahora tú hazme el software, o sea, tú instala, tú haz todo, tú nada más dámelo, ¿no? Entonces, fíjense, esto, estamos hablando de que el ChatGPT salió hace 6 meses, 5 meses, y luego 3 meses después en la versión 4, y luego el auto 15 días después, y ahorita quién sabe que saldrá, no mañana. Entonces, lo que decía tan rápido que va evolucionando, que cuando ya existe una ley para eso, no, bueno, ya de lo que se pusieron de acuerdo sus partes, ya te atrajo. Por eso es lo que yo decía, que es tan importante la parte ética, porque como no le podemos ganar, entonces es esta parte ética de decir, ¿qué es lo que sí puedo hacer? Como acabamos de decir, bueno, pues no hay una ley que, por ejemplo, ahorita para clonar voces, no existe una marca registrada de voces. Entonces, nadie te puede hacer nada si clonas su voz, porque no tienes una marca registrada de una voz. Pero es esta parte ética de decir, nosotros, por ejemplo, cuando clonamos a alguien, primero tienen que firmar, autorizarnos que su voz puede utilizarse. Y lo mismo con los artistas. Si no estás de acuerdo, si no crees que vaya a funcionar, si no crees en este modelo, no lo vamos a hacer y no vamos a sacar tu voz nunca, ¿no? Entonces, depende de nosotros esta parte ética de decir, ¿qué es lo que voy a hacer adentro de la empresa? Yo por ética, porque sé que aunque saques tu voz no puedes hacer nada, pero no lo hago por ética el de estar sacando voces de todos los artistas. Entonces, creo que dependerá de cada quien, y ahí es donde viene esto que estamos hablando, y de ahí este tema de esta conferencia, que yo creo que es lo importante, como no habrá leyes en un futuro que estén hechas para esto, dependerá de nosotros el poder reaccionar ante eso. Hasta ahorita hubo un foro que quiero apuntar, que es el primer marco ético mundial sobre inteligencia artificial, que fue aprobado por los 193 Estados miembros de la UNESCO, y a lo único que llegaron fue que de los datos personales que tuvieras, todos podríamos tener acceso para bajar nuestros datos personales. Entonces, hasta ahorita, bueno, y hay algo, hay una plática. Y obviamente, cuando ya vean la mina de oro, así como ha pasado con todos los negocios escalables, con Uber, ya de repente, a ver, póngales un alto. O de repente en Facebook, a ver, ahora sí, cóbranles a todos por publicar ahí. Entonces, siempre habrá regulación, pero como decía, estamos en pañales y a lo mejor nos faltan 30 años. Y pues, por ahora, ver de qué forma podemos nosotros regularnos, autorregularnos. Yo me voy a citar en mi primera intervención. Imagínense al Congreso de México, de Colombia, o de cualquier país actuando a la 3X cada hora, o mejorando su velocidad a la 3X. Va a ser imposible.
¿sí? Nunca un congreso, y sobre todo con tantas posiciones tan diferentes, conservadoras, liberales, enfocadas en la tecnología, imagínense de verdad lo que puede llegar a ser eso. Entonces, nunca la ley va a poder estar a la velocidad que puede llegar a estar la tecnología. Pensemos en influencers. Hoy, ¿cuánto llevan los influencers o todo este tema de los influencers hablando? Hoy no hay una ley clara en influencer marketing. Hay como unos puntos de vista y hay un marco ético que de alguna forma sí hay como unos artículos que dicen tienes que poner publicidad política o no puedes engañar. Pero ¿en dónde estás engañando? ¿En dónde no estás engañando? Es demasiado complejo. Entonces, ese marco ético va a tener que actuar muy rápido y va a tener que ahí sí meterse más como a la 3X, y sea solo la 1X, pero tratar de llegar. Pero yo tampoco creo que vayamos a tener leyes que nos permitan pues, legalizar la inteligencia artificial. Además, porque le vamos a preguntar a ChatGPT, cuando, imagínense 3 años, a la 3X, cómo burlar la ley. Entonces, va a ser exactamente la misma reflexión. Bueno, un punto aquí sobre el ChatGPT está actualizado hasta 2021, entonces también para que si quieren datos actualizados utilicen copy.ai o you.ai. Eso ya tiene datos actualizados. Gracias. Aquí hay una pregunta que creo que es más específica para Camilo. Y dicen, ¿cómo llevar la inteligencia artificial a campañas de publicidad para cambiar mentalidades o con un objetivo específico, campañas sociales que impacten positivamente en el medio ambiente o en la sociedad? Yo creo que está como para hacerse la ChatGPT porque no tenía una respuesta tan clara. Te pueden ganar un león de cambio. Exacto. No, de hecho, es obvio y acá tengo gente del equipo que le hemos hecho la pregunta, ¿cómo ganarnos un león de canes? Y la respuesta es súper efímera, o sea, eso no va a pasar. Lo que sí creo que nos puede ayudar ChatGPT es entender de manera más rápida ciertos temas sociales, cosas que, por ejemplo, uno no puede llegar a entender o cosas que tal vez no conozcamos por las problemáticas o porque no sabemos de ese tema específico. Al preguntárselo a ChatGPT nos puede dar respuestas muy rápidas que pueden ser muy inspiradoras, ¿no? Para solucionar problemáticas sociales. Por ejemplo, digamos que yo no supiera nada de bullying. Entonces le pregunto a ChatGPT, hazme un ensayo sobre el bullying y por qué el bullying es nefasto en las escuelas. Con eso puede ser un buen brief o una buena parte de inspiración. Pero creo que hoy, como están las cosas, todavía estamos en una solución donde ChatGPT o la inteligencia artificial o cualquiera de estas herramientas nos puede generar información para inspirarnos, pero no para solucionar la campaña directamente. Gracias, Camila. Bueno, vamos a abrir el micrófono a preguntas del público presencial. ¿Alguien quisiera hacer una pregunta en específico? Muchas gracias al panel por organizarlo. Y yo tengo una pregunta muy, bueno, todo lo que se está diciendo, pero además entiendo, también entre más tecnología hay, más minería. Y si hay más minería, hay más desplazo de comunidades, ¿no? Por todo tanto el daño al medio ambiente como el desplazamiento de comunidades donde hay minería. Entiendo, ya no sé si técnicos o no, que inclusive los servidores de ChatGPT utilizan no sé cuántos litros de agua, miles. Entonces, pues sí, ¿no? O sea, ¿qué pasa con este tema del metaverso, el mundo moderno, si el ChatGPT no resuelve todo? Nos estamos quedando sin agua, sin recursos, y pues, ¿qué onda con eso también? Hace ratito platicaba yo que hay, quitando la parte como hablas del ChatGPT y todo esto, en la parte un poco más social, gubernamental y lo que tiene que ver con lo que acabas de decir, creo que viene un gran problema. Yo creo que, y lo he leído en varias partes, es la revolución más grande que ha habido en la humanidad, y viene un problema muy grande, que gracias a estos beneficios que la tecnología te da, aunque quieras hacer el beneficio por el mundo, al final de cuentas viene un problema mucho mayor,
por ejemplo, lo pongo en la medicina. Con esto que acabo de decir del ADC, ¿no? Y de lo que está haciendo en el cáncer, la genética y todo, quizá en los próximos 5 o 10 años ya se logre que llegues a vivir 120, 130, 150 años, y el mundo no está hecho para eso. No hay agua, no hay cómo mantiene un gobierno a esta gente que empiezas a dejar de ser productiva a los 60, 70, y ahora mantén los otros 80 años sin que trabajen. Sí, entonces viene un problema social muy fuerte desde el punto de vista de, pues sí, no, beneficio obviamente, es decir, ya no te vas a volver a enfermar, pero entonces cuando vas a morir y eso no como gobierno, entonces, y ahora está difícil mantener a la gente, súmale, o sea, que ya ese nivel de vida empieza a crecer. Entonces, creo que empiezan a ver estos paradigmas de decir, sí, te voy a hacer vivir 150 años, pero cómo también con la tecnología voy a poder ayudar a que se resuelva, ¿no? La parte como dices, de la energía, yo por ejemplo, ahora que compramos computadoras especiales para inteligencia artificial, con estas computadoras de GPU que hacen todo este entrenamiento, son computadoras que jalan muchísima luz, ¿no? Una computadora normal, a lo mejor, no sé, tienes tu de voltaje de 400 watts, estas van como en 1500 watts por computadora y son tarjetotas que parecen ladrillo y medio y jalan muchísima luz y si haces minería como las mencionas de criptos y de NFT y de todo esto, jalan una cantidad de luz que son mega servidores, cada vez hay más y más y más y más. Entonces yo creo que sí nos estamos enfrentando a eso, como decíamos, cada vez hay mejor tecnología para ciertas cosas y te van a beneficiar en muchas, pero por otra parte sí te está acabando gran parte de la parte ecológica y de la parte social, que vimos un gran tema. Y ahí es donde creo que más allá de un Midjourney que tenga una imagen, más allá de una voz que una de vivir en todas partes, ¿qué es lo que van a empezar a hacer los gobiernos? Y esa, como decimos, esa creatividad, esa adaptabilidad, esa transformación, que al final de cuentas puedas hacer que eso que está pasando, también gracias a la tecnología, porque tiene que ser gracias a la tecnología, lo empieces a desarrollar para que entonces puedas mantener al mundo viviendo más, desarrollando más cosas para que ahora tengan más agua. Entonces, empezará, por ejemplo, hay una empresa, no recuerdo su nombre, pero que ya empieza a ser muy famosa, que ya no necesitas matar al puerquito, ¿no? Ya gracias a la inteligencia artificial, ya puedes desarrollar la carne y los productos estos, ya de manera que se llama, se me fue el nombre ahorita, no sé qué celular, se lo digo, y es una empresa que lo está haciendo y que está haciendo un hitazo por empezar a desarrollar ya la carne y todo sin tener que matar al ganado. Entonces, esto creo que es lo que empezará a pasar, que ya no hay ganado, entonces, y ya por toda esta parte del CO2 y todo lo que afecta, es cómo lo empezamos a desarrollar desde otras partes. Entonces, la competencia va a estar así, lo que tienes mal, pero solucionémoslo, pero viene otra cosa y solucionémoslo. Entonces, es un juego de nunca acabar, que ahí es donde yo creo que vienen los problemas. Hola, yo soy Jordi Razonable de México. Hola, Jordi Razonable de México. La verdad es que muchas felicidades por su presencia. Me dejaron explotar la cabeza y tengo muchas dudas, pero también algunas reflexiones que me encantaría compartirles. Voy a tratar de ser mega breve. Primero, creo que a manera de opinión personal, la inteligencia artificial debería de responder a un sentido de libertad, de democratización de la tecnología. Y esto de alguna manera tiene que ver en el impacto que le hemos dado con las décadas anteriores y las anteriores revoluciones hacia cómo el ser humano de alguna manera está buscando una extensión de sí mismo para tener una mejor calidad de vida, ¿no? Buscamos tener una mejor eficiencia en comunicación, llamamos WhatsApp. Buscamos darle un sentido social a nuestra interacción, valga la redundancia social. Tenemos las redes sociales para aprovechar el espacio digital. Y ahora estamos con inteligencia artificial respondiendo a una pospandemia que de alguna manera nos hizo redefinir el concepto de lo que es el tiempo. Y el tiempo, de alguna manera, también nos hizo reflexionar acerca de lo que es importante. Porque nos encerramos, porque hubo gente que murió y hubo gente que afortunadamente estamos aquí todas y todos nosotros, y que de alguna manera también está respondiendo a este sentido de productividad y eficiencia desde un sentido que responde al sistema económico, ¿no? Y lo mencionaron los tres, ¿no? Hay que usarla porque si no nos quedamos atrás.
bueno, pero atrás de qué. Creo que eso es también como muy interesante reflexionar quiénes sí pueden utilizar inteligencia artificial, y me encantó el apunte acerca de que estamos en pañales y que la parte de América Latina todavía pudiera, no tenemos internet, no tienen internet siquiera, ¿no? Y estamos hablando de inteligencia artificial, ¿no? Y con este sentido, me encantaría como escuchar una reflexión de alguno de los tres, para entender un poco como este propósito del por qué sí utilizar la inteligencia artificial, más allá de lo ético, que me parece que es una de las directrices imprescindibles de cualquier uso de tecnología. Sin embargo, esto de alguna manera está respondiendo a este interés económico por ser más eficiente, ganar más dinero, hacer trampa, mencionamos hace un rato. Y entonces, de pronto me pongo a pensar y digo, si no la uso, voy a ser obsoleto yo también, como con todas las demás cosas. Y si sí la uso, voy a tener un sentido existencial, o le voy a dar un sentido existencial más allá de mi vida respecto a esta eficiencia de tiempo para poder pasar más con las personas que quiero o con las personas que pudiera delegar mis responsabilidades y demás, ¿no? ¿Por qué la inteligencia artificial responde a un sentido económico para seguir generando, ahora sí que a seguir siendo más ricos a los más ricos y más pobres a los pobres, que va haciendo una brecha todavía mucho mayor de la que ya existía? Desde un rol de privilegio, también creo que sería interesante reflexionar cómo pudiéramos utilizar inteligencia artificial para cerrar esa brecha, no para hacerla más grande. Y ya, perdón, si me extendí mucho. ¿Cuál es la pregunta? Una reflexión. O sea, me quedo con la pregunta que hacías como de sí, la inteligencia artificial, y pues decirte que no es como decirte que no te Facebook hace 15 años, ¿sí? O llévenlo a problemas culturales, ¿no? No a la inclusión, es exactamente lo mismo. O sea, es una realidad con la que tenemos que convivir y con la que tenemos que educar a los hijos. Ahora hay que ser inteligentes en la forma en la que transmitimos eso a nuestra empresa, a nuestros hijos, etcétera. Creo que es eso, pero sí, definitivamente sí, porque es muy divertida, es muy eficiente. El tema pues de los servidores que hablaba, pues sí, tenemos también que ponernos éticamente hasta dónde llevamos ese tipo de contaminación, pero sí, definitivamente sí, porque ese es el progreso y el progreso es inminente. Yo, excelente reflexión, y que sí también obviamente nos pones a pensar a todos. Cuando tú dices, ¿cómo esto va a hacer más grande la brecha entre los que tienen y los que no tienen? Entonces creo que justamente la invitación que decía hace poquito es de qué manera podemos justamente de manera positiva impactar para llevar a más personas con inteligencia artificial a ayudar. Y sí, justamente eso es lo que nosotros queremos hacer, que con esta tecnología que no podemos parar, ella ahí está, pues hay que desarrollarla. Y la otra cosa es también tener consciente que todo lo que no puede hacer una máquina, esas son las habilidades que nos van a hacer más fuertes. Entonces, la creatividad, todo lo de la inteligencia emocional, entonces estar muy pendientes de poder desarrollar todas estas habilidades blandas que son las que nos hacen seguir siendo valiosos como humanos. Yo me quedo con esto último también. Por ejemplo, en mi caso, un ejemplo real, yo trabajadísimo con todo esto, hace un mes aproximadamente les digo a las chicas que están en la recepción de la escuela, pues ya va ahora, hay un sistema que si no lo conocen por ahí, métanse, que se llama Watson, que es muy bueno, es de IBM, ya tiene asistente virtual, tiene lo de análisis de sentimientos y emociones, todo, ¿no? Entonces, estoy haciendo toda esta parte para que ya tengamos a nuestros asistentes virtuales en el teléfono, con el WhatsApp y con todo. Entonces, les digo a las recepcionistas que a las asistentes que están ahí, pues que vamos a meter. Y obviamente lo primero, todos, nos vas a correr y le espanto, ¿no? Digo, no. Depende, obviamente, habrá seguramente empresas que sí estén pensando en hacerlo para reducir gastos. Pero en mi caso es al contrario, bueno, yo sé que estás perdiendo mucho tiempo sentada en un teléfono, esperando a ver a quién hable, no te motiva en lo más mínimo. Sé que en tus próximos 2 o 3 años vas a decir, no quiero morirme sentada esperando una llamada telefónica porque no hice nada de mi vida.
Entonces, ¿por qué no eso lo hace una computadora que ya lo puede hacer? Y encontremos la forma en que puedas migrar a alguna otra parte y que puedas utilizar estas habilidades emocionales, el estar en contacto con la gente y que, como decía Camilo, que lo más importante se vuelve el corazón dentro de la empresa. Y entonces creo que esas empresas son, o sea, si tienes a tu inteligencia artificial que te optimiza, pero las que salgan a flote o las que estén más arriba serán las que tengan ese corazón en las personas de decir, cuando llegue un alumno o llegue alguien a mi negocio, estas chicas lo atrapen vamos a echarnos un cafecito y te quedas aquí porque quiero que conozcas lo que somos realmente aquí por esta parte emocional y que la inteligencia conteste el WhatsApp, ¿no? Que te dé informes y te diga cuánto cobramos, pero la parte importante, yo lo veo en mis maestros más porque son gente que se dedica a la cultura, a las artes, también ellos están con este miedo de nos van a correr, el boxing se va a volver real y mañana vamos a tener un coach que nos va a dar clase virtualmente. Pero no, siempre les digo, siempre vas a necesitar esta conexión como acabamos de hablar. Las personas, por ejemplo, en mi caso, quieren cantar, pues sí, la máquina te dirá cómo mover la boca y te dirá si estás en el tono o no, pero tú vas a ver a Luis Miguel porque te enchina la piel cuando abre la boca y no porque sea una inteligencia artificial. Tuve la oportunidad de ir hace poquito a Las Vegas a ver a Whitney Houston holograma y sí, está padrísimo el show, pero sabes que no es Whitney Houston, pues sabes que no es lo mismo que sale Luis Miguel y tú, te cae, ¿no? Entonces, esa parte emocional, creo que esto llevándola a cualquier empresa, seas un panadero, sea lo que sea, es cómo hago que mi negocio y en esta parte se vuelva entonces más humano, porque entonces necesitamos humanizarnos para que si no lo haces, tu negocio va a estar, ya todos van a tener contestadores de WhatsApp automáticos. Entonces, la parte humana se va a volver lo más importante también. Yo me quedo con eso. Gracias por tu reflexión y quiero yo también devolverte una reflexión también a todos. Y es que también en la preparación para este panel me puse a ver el fin de semana la película AI de Steven Spielberg. Y pues, la lanzaron en el año 2001. Y una de las cosas que más me llamaron la atención, pero o sea, rapidísimo, la imagen de la película es año 2001, apocalipsis, ya se derritieron los glaciares, quedan pocas ciudades y solo las personas con acceso económico sobrevivieron y tenemos un mundo donde los robots outnumbered, o sea, ya existen más en mayoría que los humanos. Entonces desarrollan un niño robot con la capacidad de amar y que cuenta toda la relación emocional con su mamá. Pero de las cosas que más me llamaron la atención fue que en el año 2001 no vieron el smartphone. O sea, no aparece un solo teléfono en esta película. Y como fue el 2006-2007 que fue la revolución del smartphone, y eso sí, desde el punto de vista optimista y de democratización de la tecnología, ha sido un parteaguas, ¿no? O sea, conozco muchos casos de éxito en los que personas que tal vez no tuvieron acceso a una educación de privilegio y a seguir un journey de carrera desde el privilegio, gracias al internet y a tener acceso. Sé que en Latinoamérica todavía la brecha es grande, pero cada vez está mucho más accesible y sí, o sea, quiero quedarme con esa visión optimista de cómo en el año 2021 nos trajeron, fue tan, como decías tú, 3X, pero 100X en tan pocos años, pero estamos en el año 2023, que viene, y viéndolo hacia adelante, y desde el punto de vista del impacto social y ambiental, cómo la tecnología y todas estas herramientas pueden ayudar a personas a salir de la pobreza, a superarse y a conseguir una carrera, a especializarse a salir de esos trabajos automatizados que los robots y la inteligencia artificial no van a estar. Y existen tantas iniciativas tan bonitas y tan bien diseñadas que integran a las comunidades menos favorecidas a hacer a todos estos trabajos del futuro que vamos a necesitar. Apoyémoslas y sigamos viendo por las herramientas tecnológicas para ayudar a seguir cerrando
esas brechas de diferencia. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo tenía una... ¿Están familiarizados con iRobots? ¿No? Yo les preguntaría a ver si es un foro de ética, si no han pensado, ¿cuáles serían sus 3 leyes de Asimov para la robótica o para la inteligencia artificial? 3 leyes de Asimov. ¿Pueden eso? No me acuerdo, pero la primera era, un robot se debe obedecer a los humanos. Segunda, no me acuerdo si la tercera, ningún robot puede hacerle daño a un ser humano. Pero ustedes no tendrán así, ahora que es un foro de ética, ¿cuáles serían los 3 puntos más importantes que deberían de estar dentro de la ética de la inteligencia artificial? A lo mejor hasta programada duro dentro de los códigos. Esa es la pregunta, a ver. Tú primero. No estoy familiarizada, digo, sí, más bien con casos de ética, pero ahora que lo mencionas y que también tengo un poco el miedo de que con la conciencia artificial, que también es lo que viene, las máquinas están aprendiendo a mentir. Entonces, aquí también tengo otro dato de POCA, en donde la inteligencia artificial venció a los humanos, precisamente porque aprendió justamente a hacer su poker face y después ganar precisamente porque mintió. Entonces, creo que alguna regulación justamente en detección de cuando la máquina está saliéndose del parámetro que actúa como debe actuar una máquina. No sé si tenga tres en específico, pero yo creo que la inteligencia artificial, como es como un ser humano en esta parte que va aprendiendo, como tú le vas enseñando también, sobre todo la cognitiva, que va aprendiendo poco a poco, creo que depende mucho de nosotros, así como tener un hijo e irlo enseñando poco a poco y darle buenos valores y enseñarle las cosas que pues, también están mal. Creo que también en esta parte de la autorregulación que hablábamos hace rato, en cada empresa que tendrán en algún momento cada uno su robot o su inteligencia artificial que irá aprendiendo de la empresa lo que está contestándole a la gente, cómo está tratando al cliente, cómo están haciendo las cosas adentro, cómo con sus empleados, con su gente, con todo. Yo creo que viene esta parte de cada quien en esta autorregulación, llevar las cosas como de la mejor manera, a partir de estos valores, a partir de lo que hablábamos otra vez, del corazón, de cómo, pues, pensar en un beneficio siempre, pensar en el beneficio de la inteligencia artificial. Siempre va a haber gente que busque otras cosas, que busque lo negativo, que nos intente secuestrar, que nos intente hackear, que nos intente hacer cosas, siempre lo va a haber. Pero yo creo que queda ya en cada quien y en foros y en pláticas y en cada familia que estemos platicando ahí, cómo poder hacer las cosas bien, porque esto ya lo tenemos todos en nuestro celular, ya cada vez va a ser más fácil. Ahora yo me tardo 5 horas con una tarjeta que parece un ladrillo, pero en 5 años o menos va a poder ser en un celular clonar cualquier voz de cualquier persona y tendremos que pues prácticamente ser nosotros los que con nuestros valores saber hacia dónde vamos. Entonces creo que depende de nosotros cómo le damos esa información a las computadoras para que ellos vayan aprendiendo. Entonces, yo lo veo desde ahí, que depende mucho de nuestra autorregulación y de cómo les enseñemos nosotros. Gracias. Me pidieron que no nos olvidáramos de las preguntas que vienen de los participantes virtuales y hablo de este debate. ¿Cómo se abordan los problemas éticos relacionados con la discriminación al entrar en modelos de inteligencia artificial? No sé cómo abordarlo, solamente sé que sí es un problema, que justamente esto de discriminación, no sé si se refiere a discriminación racial o hablamos de la discriminación que mencionaba Joab, de quien sí tiene y quien no tiene acceso. Simplemente, si yo ya tengo acceso a una inteligencia artificial y ponen a otra persona que no tenga, desarrollen, no se hagan estas operaciones matemáticas, hagan este ensayo, yo lo voy a poder hacer rápido, la otra persona no, y obviamente no va a tener
el acceso. Entonces creo que otra vez incluye regulación en esta parte, ¿no? De lo que solamente sé que es un problema que tenemos que atender. Y ya tenemos otro en la mesa justamente para otro hackathon. Yo ya quiero hacer hackatones aquí. Pero porque sí, al menos ahorita en esto de discriminación de quien sí tiene y quien no tiene el acceso, pues sí, creo que todos tenemos que estar en igualdad de oportunidades para poder desarrollar lo que sea. Sí, y desde el punto de vista también optimista, yo estaba leyendo hace poco un artículo que hablaba de cómo es muy humano discriminar al diferente por su color de piel, su orientación sexual, etnicidad, etc. Pero los robots y los algoritmos y los modelos de inteligencia artificial están como más libres de ese sesgo. También vienen diseñados por humanos, pero viéndolo como ya no tienes el sesgo humano y todas esas prompts con los que uno creció en su casa, en su escuela, en su recinto religioso o donde sea. Eso no lo tiene el bot. Entonces, puede ser algo positivo. Creo que tenemos aquí a una persona que trabaja con comunidades de refugiados y es más especializada en ese tema. Quisiera compartir algo respecto al tema de la discriminación. Bueno, soy Pamela, soy especialista en tema de inclusión laboral para población de movilidad, específicamente con refugiados. Sí, definitivamente hay mucha fobia, ¿no? Y justo platicaba con mi compañera sobre cómo utilizar la inteligencia artificial para que llegue la información en el momento adecuado, y entonces el proceso de camino de las personas que quieren llegar a Estados Unidos, en un tránsito, o que se quieren quedar en su país. Y creo que sería una oportunidad enorme, también por lo que tú mencionaste hace un rato. Sí, obviamente hay un gap enorme en acceso, pero creo que nosotros, desde la posición de privilegio, podemos hacer mucho para que llegue, y tal vez las estrategias van en cómo desde abajo, en la región de la persona de pie, pueda llegar la información en el momento correcto, a través de ese gran avance tecnológico, ¿no? Sí me causa miedo, o sea, me escuchaba, todo el tiempo decía, o Dios, estoy volviendo loca, o si esto realmente se va a salir de las manos, pero al mismo tiempo es una capacidad humana, que también lo mencionaron con el corazón, se puede lograr un gran impacto. Y bueno, eso es específicamente el tema de migración, y aprovechar el micrófono, quería preguntarles, ¿cuál creen que es el riesgo más grande del uso de la inteligencia artificial en las siguientes elecciones? Y si creen que es diferente el riesgo en un país desarrollado como Estados Unidos o en un país emergente como el nuestro. Gracias. El riesgo es altísimo. El riesgo es altísimo y pues, todos sabemos Cambridge Analytica, todo ese tipo de escándalos que sabemos que pasaron. Definitivamente, desde que ya puedan clonar la voz, puedan subir una foto falsa, eso va a pasar y va a ser un tremendo, ¿sí? Y la gente se lo va a creer porque pues, entre más subdesarrollado sea el país, pues más fácil que la gente se crea el cuento, ¿no? Igual en Estados Unidos la gente consume y se cree las fake news de la forma más ridícula posible. Veíamos videos en las elecciones que le preguntaban con el discurso de Hitler a los demócratas, ¿qué opinas de lo que dijo Biden? Estoy de acuerdo. Y viceversa, ¿no? Un discurso de, no sé, voy a exagerar, de Gandhi dicho por Donald Trump, como para llevar las otras colillas, ¿no? Y la gente, estoy completamente de acuerdo. O sea, la gente, la ignorancia siempre seguirá siendo atrevida. Cuando empezaste la pregunta, pensé que ibas a preguntar cuál es el mayor riesgo de la inteligencia artificial. Creo que es la estupidez humana. ¿Sí? Ese creo que es el verdadero riesgo que tenemos acá, y ese va a ser el riesgo de las elecciones, ¿no? La estupidez y la ignorancia.
y, como les decía en los consejos, no certificarse la fuente de donde viene, porque la gente no lo hace. Gracias Camilo, Blanca, Eddie, a todo el público que está aquí presente y al público virtual por una discusión que sabemos que puede ser infinita. Bueno, creo que nos quedamos con grandes reflexiones, ideas para seguir investigando, como dije al principio. El contenido que se ha generado respecto a la inteligencia artificial cada vez es más abundante. De hecho, estaba escuchando que uno de los grandes retos hoy en día es esa abundancia de información y de contenido, que ya no es dónde consigo la información, sino cómo filtrarla y con qué me quedo. Entonces, bueno, quedémonos con todas las reflexiones y con todas las ideas, consejos para poder hacer que la inteligencia artificial sea una herramienta, sea una plataforma para bien y salir de esa incertidumbre, ese miedo, de esa zozobra que también nos llega a través de internet. Gracias a todos y bueno, vamos a disfrutar. Vamos a pasarle el micrófono a Mario para un mensaje final. Gracias a todos los panelistas, la verdad, un tema súper apasionante y creo que da para horas y horas de discusión. Y como bien dice el final, creo que nuestra tarea es tratar de discernir, no quedarnos atrás, tratar de entender, de irnos adaptando, como ha sido el caso con mucha tecnología, con muchos avances a lo largo de la historia del hombre. Y justamente al final del día también nosotros tenemos que formar nuestra propia opinión, nuestra propia conciencia, como decía Blanca. Y bueno, ojalá puedan seguirnos acompañando en estos temas. Muchas gracias a toda la gente que nos acompañó en el Zoom. Y pues estén al pendiente de lo que pasa aquí en Colab. Tenemos muchos aliados como Tipundox y otros para otros temas. Mil gracias y que la pasen muy bien.